Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer estar con ustedes. Y Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Los revisamos como siempre, como es nuestra costumbre, se los presentamos en titulares en Noticia Colombia. Día de indagatoria al expresidente, actual senador Álvaro Uribe, ante la Corte Suprema de Justicia. Debió declarar por 7 horas por falsos testigos para inculpar al congresista Iván Cepeda. ¿Qué significa esta acción inédita sobre un expresidente del país que se supone mueve los hilos de la política nacional? Profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia, Ecuador. Día de muchas acciones, Asamblea Nacional tomada por indígenas, más de 500 personas detenidas, una radio allanada, el gobierno monta su sede en Guayaquil. ¿Qué significa el movimiento indígena? Nos preguntamos, para esta nación y para un gobierno que toma medidas extremas. Vamos a profundizar en ello. Tercer tema que es noticia, Uruguay. Autoridades identifican el cuerpo encontrado en un predio militar. Se trata de un militante de izquierda desaparecido durante la dictadura de Stroessner. ¿Quién era? ¿Cuál fue su historia? ¿Qué significa para la búsqueda de la verdad y la justicia en este país? Profundizamos en ello. Así comienza Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, en un hecho histórico, el expresidente Álvaro Uribe estuvo en el banquillo de los acusados ante la sala de instrucciones de la Corte Suprema de Justicia por la investigación que realiza este ente, la máxima corte, por fraude procesal, soborno y manipulación de testigos. Detalles a continuación. Un hecho histórico para la justicia en Colombia fue la presentación ante la Corte Suprema de Justicia y su sala de instrucción del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que arribó al Palacio de Justicia sobre las 8 de la mañana en compañía de sus abogados, donde fue recibido por un minúsculo grupo de simpatizantes y una mayoría de integrantes de organizaciones de derechos humanos que exhibieron fotos de las víctimas asesinadas por el paramilitarismo. La sociedad colombiana debe estar celebrando y conmemorando un hecho de justicia, pero a su vez conmemorando a nuestros muertos, a nuestras víctimas que a lo largo del conflicto armado y en especial a lo largo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010 se manifestaron en el conflicto, ¿sí? Aquí se encuentran líderes sociales, excombatientes y víctimas que en general representaron todo lo que ha vivido Colombia y la sangre que se ha regado a lo largo y en manos y por las decisiones de Álvaro Uribe Vélez. Un hecho histórico para la justicia en Colombia fue la presentación ante la Corte Suprema de Justicia y su sala de instrucción del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, que arribó al Palacio de Justicia sobre las 8 de la mañana en compañía de sus abogados, donde fue recibido por un minúsculo grupo de simpatizantes y una mayoría de integrantes de organizaciones de derechos humanos que exhibieron fotos de las víctimas asesinadas por el paramilitarismo. La sociedad colombiana debe estar celebrando y conmemorando un hecho de justicia, pero a su vez conmemorando a nuestros muertos, a nuestras víctimas que a lo largo del conflicto armado y en especial a lo largo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010 se manifestaron en el conflicto, ¿sí? Aquí se encuentran líderes sociales, excombatientes y víctimas que en general representaron todo lo que ha vivido Colombia y la sangre que se ha regado a lo largo y en manos y por las decisiones de Álvaro Uribe Vélez. Mientras en el Senado Uribe comparecían de los magistrados de la sala de instrucción para responder por un cuestionario de por lo menos 100 preguntas que buscan esclarecer los delitos que se imputan a Uribe relacionados con fraude procesal, soborno y manipulación de testigos a las afueras de la Corte. Esta juez de la República respalda a la Corte y solicita que se investigue en profundidad al expresidente. Como jueza, quiero además respaldar a la Corte Suprema de Justicia en este acto tan valioso, porque a pesar de tantos muertos que hay alrededor de la investigación, citó a Álvaro Uribe. Si bien no lo citó por
tantas masacres directamente, este es el primer paso. Y primero que todo como ciudadana, porque llevo más de la mitad de mi vida esperando a que se haga justicia con uno de los mayores criminales que hay en Colombia y en América Latina. Organizaciones defensoras de derechos humanos, colectivos sociales, movimientos de víctimas y representantes de los profesores se manifestaron a las afueras de la corte. Ellos sostenían carteles señalando a Uribe de genocida y exigiendo justicia, y además que aclare todos sus presuntos vínculos con paramilitares. Nosotros desde el magisterio sabemos que Uribe Vélez tiene mucho que ver con todo el problema de violencia que ha habido en Colombia en los últimos 20 años. Tenemos muertos de docentes en provincia que han sido muertos únicamente por cortarles a los niños la historia como es, contarles cómo son las uniones del narcotráfico con los políticos colombianos y con la parapolítica que lidera Álvaro Uribe Vélez. Esta audiencia puede prorrogarse por varios días. La Corte tiene un máximo de 10 días para proferir una decisión, es decir, si se mantiene vinculado el proceso en libertad o si el caso es archivado o si será enviado a la cárcel. Allí lo sucedido durante esta jornada, vamos a profundizar con ello. Para ello nos acompaña Iván Cepeda, es senador por el Polo Democrático Alternativo, político, defensor de derechos humanos de Colombia, nos acompaña desde Bogotá. Senador Cepeda, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto saludar a la amplísima audiencia de Telesur. Muchas gracias. Se llegó el día de la indagatoria después de tantos intentos, de tantos bloqueos del expresidente ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa para usted este día? Bueno, tiene varios significados. Es un hito histórico porque marca la primera oportunidad en que un mandatario, un exmandatario de la nación debe comparecer ante los jueces a rendir explicación. Tal hecho no se había presentado en Colombia en toda la historia republicana. En segundo lugar, pues este es un proceso que tiene pues una gran significación, atañe a una causa que comenzó en el año 2002 en mi contra y que ha tenido dos etapas, en la segunda de las cuales, que comenzó en febrero del año 2018, la situación ha cambiado radicalmente. De ser yo el acusado por parte del senador Uribe, hoy paso a ser la víctima y es Álvaro Uribe el que es citado a esta diligencia de indagatoria. Senador Cepeda, usted decía más temprano a través del Twitter, hoy es un día para honrar la verdad, la justicia y la democracia. Eso es lo que usted planteaba a través de la red social. El asunto será evitar ahora el nivel de presiones ante la Corte Suprema de Justicia para que los magistrados puedan realmente cumplir su labor. Y estamos hablando del expresidente Uribe, que bien sabe mover los hilos, no solamente de la política, sino también en muchos momentos de Colombia, de la justicia del país. Bueno, hemos hecho un llamado a la ciudadanía, al gobierno nacional, a todos los poderes, incluso a la comunidad internacional, para que se pueda observar muy claramente el respeto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que puedan actuar en plena autonomía, libertad e independencia. Eso es fundamental. Este proceso es un proceso complejo que está en medio de un debate público muy intenso, así que es esencial que se pueda garantizar que los jueces actúen de una manera absolutamente libre y con todas las garantías necesarias, como también lo es, por supuesto, que tenga garantías el senador Uribe y quienes estamos en el lugar de la víctima en este caso. Bien decía usted, senador Cepeda, han pasado muchas cosas con respecto a la situación que lleva hoy al senador y al expresidente Uribe ante la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, todo el asunto de los falsos testigos. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted con respecto a ello? No me refiero solamente a sus figuras, sino también a la suerte que han corrido, porque varios de ellos han muerto en extrañas circunstancias. Bueno, resulta que yo no puedo hacer pronunciamientos públicamente sobre el contenido del expediente, por la sencilla razón de que en este caso hay una orden
del magistrado instructor y de la sala que está instruyendo el proceso, en términos de que hay que respetar lo que se llama la reserva del sumario. Así que no puedo hacer consideraciones detalladas sobre tal o cual asunto que hay en el contenido de este proceso que, repito, ya se ha prolongado durante los últimos 7 años y es un proceso que tiene una gran complejidad. Pero si hay algo que le pueda preocupar, de eso nos puede dar su opinión con respecto al caso, Bueno, para que realmente dicho, se identifique, para que se llegue a la verdad de lo sucedido. Sí, como he dicho, el mensaje fundamental que hemos dado los miembros de mi equipo de defensa y yo a la opinión pública es que hay que velar por garantizar la independencia de los magistrados y respetar esa independencia. Creemos que hoy esa la mayor preocupación y es donde hay que centrar los esfuerzos para que el proceso siga adelante. Hoy se ha cumplido una etapa fundamental y viene un momento de investigación, de avanzar en la investigación para ver si en los próximos meses, esperemos, se logra una decisión en la cual bien sea se precluye el proceso o es llamado a juicio el senador Uribe. Por cualquiera de las situaciones que bien usted plantea, sea lo uno o lo otro, a través de la expresión que hoy se notó en Bogotá particularmente, movilizaciones o concentraciones a favor o movilizaciones o concentraciones en contra, es una situación que tiene los ojos del país puesto en ellos. Por una u otra situación, ¿cuál es la reflexión que usted hace? Bueno, yo creo que el día de hoy ha marcado un cambio importante en Colombia. Hasta el día de hoy era concebido como prácticamente imposible que alguien que hubiera ocupado una responsabilidad de tan alto nivel en el Estado colombiano pudiera ser interpelado por los jueces. Algo que ocurre en otros países de una manera usual y corriente es que la justicia puede llamar a un expresidente o incluso a un presidente en ejercicio como a cualquier otro ciudadano. Bueno, eso en Colombia era hasta el día de hoy inconcebible. Así que hoy hemos asistido a un capítulo importante en la historia de la justicia en nuestro país, que es comenzar a recorrer el camino en el cual no existe nadie, ni siquiera un político que tenga una gran influencia y poder, que puede escapar a las órdenes y a los mandatos de la justicia. Históricamente hay, me refiero a la histórica de las investigaciones por distintas situaciones que llevan al expresidente Uribe como protagonista en el marco del conflicto armado interno del país. Usted ha hecho seguimiento a varios de ellos, ha escrito además con respecto a eso, por ejemplo. Si hoy vemos por lo que está el expresidente Uribe ante la Corte Suprema de Justicia es por falsos testigos, fraude y soborno, parece algo mínimo cuando hay otras investigaciones que están avanzando por el apoyo a paramilitarismo o por conformación de grupos paramilitares, solamente para citar dos aspectos que están también ante la justicia. ¿Resulta paradójico? ¿Usted cómo lo ve, senador? Bueno, es parte de, como lo decía, un desarrollo que se está dando en Colombia desde hace años en el Poder Judicial. Aquí se han ido poco a poco dando pasos para que máximos responsables, personas que han tenido una gran participación y responsabilidad en determinados hechos, que son todos muy graves, asuman esa responsabilidad. Y ese proceso es un proceso difícil, lento, pero que poco a poco se ha venido recorriendo y en el que, repito, en el día de hoy se ha dado un paso que es fundamental. Me queda algo por preguntarle y es cómo se protege usted, me refiero desde la misma situación judicial, cómo se blinda, cómo salvaguardar su honra, su nombre, cuando ha intentado ser vilipendiada, golpeada, y no solamente me refiero en los últimos días a las redes sociales, cuando cada vez se acercaba más esta fecha, senador,
para que una situación de estas de nuevo no se repita y quede usted involucrado en un caso que resultaba muy grave para usted mismo como persona, como ciudadano colombiano y como congresista? Bueno, yo cuento con el respaldo de un gran movimiento social, de derechos humanos, de víctimas, con un muy buen equipo, un equipo muy profesional de defensores de derechos humanos y de abogados, y con la solidaridad, el apoyo, el afecto de miles de personas. Así que si he podido avanzar hasta aquí, si he podido lograr defender mi buen nombre, mi dignidad, es también a un trabajo colectivo que tiene que ver con el movimiento social en Colombia. Muchísimas gracias, senador. Muy buenas noches. Bueno, gracias, Tatiana. Un saludo muy cordial. Un saludo, muchísimas gracias. Teníamos allí al senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda. Vamos a sumar más información que viene ahora. De esto nos cuenta nuestro corresponsal Hernán Tovar, precisamente desde nuestra corresponsalía, también en Bogotá. Hernán, ¿qué viene ahora entonces después de estas 7 horas de indagatoria de esas más de 100 preguntas de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados al expresidente Uribe? Un saludo, Tatiana, y sí, efectivamente, pues lo que se espera ahora es que el día de mañana también haga presencia ante la Corte Suprema de Justicia y la sala de introducción a el senador o congresista Hernán Prada, muy cercano y también del partido de Álvaro Uribe, que está siendo también investigado por los mismos delitos. Así que se espera que mañana también siga esta audiencia con este congresista muy cercano a Álvaro Uribe Vélez y que está siendo investigado por los mismos delitos por los que fue hoy interrogado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Muchísimas gracias, Hernán. Pendientes entonces de ello. Buenas noches. Que estén muy bien, hasta luego. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia de Telesur con el análisis de coyuntura. Al volver vamos a profundizar en lo que ha sucedido durante esta jornada en Ecuador. La Asamblea Nacional tomada por indígenas, más de 500 personas han sido detenidas, una radio allanada, el gobierno monta su sede en Guayaquil. ¿Qué significa en este contexto el movimiento indígena para el país y por las razones que el gobierno toma tales decisiones? Vamos a revisarlo, estamos en Noticias, ya venimos. En Noticia Ecuador, diversas reacciones se han generado en torno a la decisión del presidente del país, Lenín Moreno, de trasladar a Guayaquil la sede del gobierno y las acusaciones al expresidente Rafael Correa. En medio de esa agitación social, este martes, manifestantes indígenas tomaron la sede de la Asamblea Nacional en Quito. Desde allí exigieron al Ejecutivo su pronta salida del poder. Detalles a continuación. El presidente Lenín Moreno se vio obligado a trasladar la sede del gobierno a Guayaquil, en un intento desesperado frente a la crisis que generaron sus propias medidas. La decisión del mandatario vino cargada de acusaciones contra su antecesor, Rafael Correa, y el ex canciller Ricardo Patiño, de intentar dar un golpe de Estado impulsado desde Venezuela. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Por su parte, el exmandatario Rafael Correa afirmó que el mal manejo económico del actual gobierno provocó indignación en la población ecuatoriana. Nunca hubo necesidad de un paquetazo. No ha caído el precio del petróleo. No ha ocurrido ningún desastre natural. Nada. Es pura corrupción e ineptitud.
mientras ellos se reducen sus impuestos. La tensión en Ecuador recrudeció ante la llegada de un nutrido grupo de manifestantes a la ciudad de Guayaquil, mientras en Quito, la capital del país, miembros de las comunidades indígenas tomaron la noche de este martes el edificio de la Asamblea Nacional para exigir la renuncia del presidente Lenín Moreno. Además, conformaron el Parlamento de los Pueblos y llaman a la unidad de los ecuatorianos a no bajar la guardia frente al actual escenario político. Estamos en resistencia. Queríamos una respuesta del gobierno sin la necesidad de esta movilización. Pero el gobierno se ha puesto a las órdenes de unos 4 empresarios, banqueros. Eso le tiene movilizado al pueblo ecuatoriano. Las manifestaciones en contra del Ejecutivo son lideradas por miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la más grande organización de Ecuador. Este sector ha sido punta de lanza de los alzamientos populares en rechazo a las medidas impuestas por gobiernos anteriores. Allí los hechos registrados durante esta jornada. De inmediato nos conectamos con nuestros corresponsales en Quito. Este recorrido lo comenzamos con Denise Herrera. ¿Dónde te encuentras, Denise? Ahora, muy buenas noches. Vemos detrás de ti, después de lo que habíamos visto en la tarde, parece que retorna cierta calma. Así que te pedimos esta radiografía. Buenas noches. Hola Tatiana, qué gusto saludarte nuevamente. Nosotros estamos justamente frente al ágora de la Casa de la Cultura, donde es ahora el lugar de acopio de los movimientos indígenas. Ahí pasarán la noche, justamente se encuentran ahora reunidos en el Coliseo los movimientos indígenas, justamente los líderes de la CONAIE. También sabemos que ya llegó el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, pero Tatiana, aquí lo importante también es que hace minutos y a pocos minutos de que comenzara el toque de queda, hubo un desalojo muy violento de parte de la Policía Nacional, pero sobre todo fue muy breve. Entraron muy violentamente justamente hasta la Casa de la Cultura, también intentaron desalojarlos de ahí, fue muy brusco, y hay que recordar que aquí en el centro de acopio no solo hay familias, hay niños, hay mujeres, hay muchos bebés. También justamente hablábamos con un ciudadano quien estaba sumamente preocupado porque en una de las arremetidas de la Policía Nacional su niña desapareció, no la encuentra todavía. Hay muchos heridos también, se reportaron también mucha violencia a los jóvenes, así que es una situación que ahora se ve calma justamente por este decreto que establece el toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana cerca de los lugares públicos. Pero Tatiana, para ampliar un poco más, nos acompaña un ciudadano de una comunidad de Chimborazo que nos va a contar brevemente cómo se vivió esta jornada también, que para ellos es una jornada de resistencia. Bienvenido, si nos puede contar a la audiencia de Telesur cómo se vivió hoy esta jornada y a minutos también de este desalojo sumamente violento. Muy buenas noches con todos los ciudadanos y el mundo entero que ve este televisor. Realmente, sí, yo soy de la provincia de Chimborazo, cantón Colta, parroquia Columbe, de una comunidad que realmente estamos cansados, estamos indignados, que realmente nuestro pueblo indígena realmente produce lo que es leche, zanahoria, choclo, realmente todos los servicios básicos que realmente las grandes ciudades como las capitales de Quito, Ecuador, Guayaquil, Cuenca, todas las ciudades grandes realmente abastecen. El problema no solo es, señor presidente, no solo es que ya estamos todos solucionados con un diálogo. Lastimosamente el pueblo está cansado, está herido, está dolido, está ardido, porque no tienen fuente de trabajo, señor presidente. Escuche ese clamor de este pueblo que nosotros tenemos, amamos, porque ¿qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué futuro le vamos a dar a nuestros nietos? Realmente, si bien es cierto que usted dice que realmente todo está bien, no, señor presidente, yo personalmente me he ido al hospital de Eugenio Espejo con los heridos indígenas, 4 heridos con trauma cráneo encefálico, un abdomen justamente por bomba lacrimógena y 4 heridos también le llevé al IES, justamente al hospital Enrad de Marín, y realmente estábamos ya tratando pacíficamente, que hemos hecho normalmente. Estábamos dando de comida justamente a la gente de Cotopaxi, a la gente de Tungurahua, a la gente de Otavalo, a la gente de realmente de Riobamba, que vinieron con su propia disposición, no fueron pagados, señor presidente, realmente no vinieron ellos pagados, ellos vinieron por su propia voluntad, por su propio derecho para poder reclamarle, y realmente estábamos dando de comer.
yo tengo un video ahí que les grabé, los señores Policía Nacional, bruscamente, arbitrariamente, ingresaron con toletes, con gases, y realmente estando comiendo, hasta el plato de olla se los llevaron, señor presidente. Lo único que aquí exigimos son los derechos que realmente como todos ciudadanos queremos. Queremos primeramente que a las autoridades les elimine, señor presidente, les elimine el sueldo vitalicio de todos los presidentes y todas las autoridades que están ahí, la rebaja de todos los asambleístas que existen justamente aquí en la Asamblea Nacional. Queremos la destitución de todos los mafias que realmente, como usted mismo habla, de la corrupción. Señor presidente, lo único que queremos es que realmente estamos cansados y esas son las peticiones que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Así escuchábamos, Tatiana, justamente un resumen de esta jornada que se vivió hoy cerca al frente justamente del Parque Arbolito, el lugar de la convocatoria de los movimientos indígenas, pero a esto también se sumaron ciudadanos y otros colectivos, pero la jornada, como podemos calificar, fue intensa. Ahora ya casi al toque de queda decretado por el presidente de la República Nacional, se pone más intensa la situación acá desde Quito, Tatiana. Esa es la situación compleja desde este punto. Hay más hechos para revisar y para ello nos ayuda Orlando Pérez desde nuestra corresponsalía. Hola Orlando, muy buenas noches. Déjame primero preguntarte si ya hay un consolidado de personas detenidas y heridas después de que ha finalizado esta jornada. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches, amigos y amigas televidentes de América Latina. Aquí ya se produce un poco más de calma. En América podrán conocer a través de Telesur, porque otros medios de comunicación han sostenido un bloqueo mediático, como hemos dicho, pero en realidad, sobre las cifras oficiales, hace pocos minutos, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, hicieron una rueda de prensa y no confirmaron cifras exactas. Hablan todavía de 477 detenidos, otras fuentes indican que ha sobrepasado los 500. Y en cuanto a heridos, todavía se mantiene una cifra preliminar de 18 heridos, aunque el Departamento Médico y la Atención Médica de la Universidad Central habló en la tarde de hoy de más de 20 personas atendidas con cortes de cabeza, golpes, contusiones y asfixias, fundamentalmente alrededor de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Esa es una sola fuente, es decir, la fuente de la Universidad Central de Ecuador, de la Atención Médica de la Universidad Central del Ecuador. También la Prefectura de Pichincha atendió con ambulancias, y en los informes oficiales que nos han brindado, alrededor de unas 30 personas han recibido atención de toda índole, fundamentalmente asfixia con gases y golpes de parte de la policía. En otros territorios del país, en otras provincias, igualmente ha habido manifestaciones en La Tacunga, Riobamba, Cuenca, Azogues, Imbabura, y también en la provincia del Carchi se han expresado los ecuatorianos en rechazo a las medidas económicas. Mientras tanto, en la ciudad de Guayaquil, ahora sede del gobierno ecuatoriano, lo contrario, dirigentes políticos que fueron en su momento opositores acérrimos del gobierno de Rafael Correa y del vicepresidente de aquel entonces, Lenín Moreno Garcés, fueron a felicitarlo y a solicitarle también apoyo para sus manifestaciones y respaldo para las acciones gubernamentales. Entre ellos estuvo el expresidente Abdalá Bucaram, estuvo su hijo, ex candidato a la presidencia, Dalo Bucaram, y un ex asambleísta que estuvo detenido por asesinato, Galo Lara Yepes. Es decir, en este momento el poder político se ha instaurado en Guayaquil. Mañana es un aniversario, es una fiesta festiva, fiestas de celebración en Guayaquil, y se concentrará todo el aparato político para la sesión solemne que estará presidida por el presidente Lenín Moreno Garcés. Y al mismo tiempo, para cerrar, Tatiana, esta parte, hay un planteamiento de parte del gobierno de incluir a la conferencia episcopal y a organismos internacionales como las Naciones Unidas y otros más que se han prestado para desarrollar un diálogo con la dirigencia campesina, indígena y popular en la búsqueda de la paz. Ese diálogo, según lo que nos acaban de manifestar dos fuentes del gobierno que están trabajando desde la Cancillería en esta tarea, dicen que sería en Guayaquil y bajo la condición de que no se eliminarán las medidas económicas y que lo que se hará es buscar una salida intermedia. ¿Cuál sería esta? Le preguntamos a nuestras fuentes. Una de ellas es un incremento del bono solidario, focalizar el subsidio o los precios de los combustibles para cooperativas o comunidades en determinadas circunstancias, y la otra, buscar mecanismos también para el apoyo
a los sectores campesinos e indígenas. Todo esto, como digo, son versiones todavía extraoficiales, y quisiera cerrar que además en este momento se conoció extraoficialmente también de órdenes de prisión, posiblemente para funcionarios de la radio Pichincha Universal. Esto obviamente todavía no se ha confirmado, hay versiones que los directivos de la radio están procesando con las autoridades en estos momentos. Hasta aquí el informe, Tatiana. Brevemente quiero preguntarte, para detenernos allí en esta radio Pichincha Universal, se anunciaba el allanamiento de la radio con el ingreso por parte de la fuerza pública, que se estarían llevando equipos. Sin embargo, luego nos estabas contando que seguía al aire. Ahora, la situación entonces, ¿cuál es y qué argumentos aduce el gobierno para haber allanado esta radio? Estamos hablando de un medio de comunicación muy reconocido en Quito. Claro que sí, Tatiana, un detalle importante: la radio pública Pichincha Universal pertenece a la prefectura, es decir, es una radio de una entidad estatal. Esta radio, por supuesto, se ha mantenido abierta en las últimas horas. Sin embargo, lo que hicieron las autoridades de la Fiscalía y de la Policía fue incautarse los equipos, los backup, los discos duros, donde se almacenaba, se guardaba la programación de todos estos días, donde la radio Pichincha ha tenido un protagonismo especial en vista del bloqueo que existe de parte de otros medios de comunicación, y porque además, como ya comentábamos en algún momento antes, el programa La Oreja abre las líneas telefónicas para que se exprese la sociedad, la comunidad, y posiblemente ahí habrían encontrado alguna declaración que posiblemente o presuntamente viola un artículo del Código Orgánico Integral Penal. El organismo que incita a la Fiscalía es el CORDICOM, Consejo de Regulación de la Información y de la Comunicación del Ecuador, que fue tantas veces denostado por la oposición y por el actual gobierno, pero ahora parece que le ha servido de mucho. Emite un informe, ese informe manda a la Fiscalía y la Fiscalía procede a la incautación de los equipos y la advertencia de un juicio, un proceso legal o una indagación fiscal alrededor de esto. Lo que también ha ocurrido es que sobre este hecho ha habido numerosas expresiones de solidaridad, incluso de periodistas, no de medios, de periodistas que están en contra de lo que ellos denominan el correísmo y que no han sido partícipes tampoco de las políticas del actual gobierno, en algunos casos, y en otros han sido colaboradores o auspiciantes de estas políticas. Así las cosas. Gracias, Orlando, por todos esos detalles. Muy buenas noches. Así finaliza este 6º día de movilizaciones. Gracias, Orlando. Vamos a sumar toda esta información para pasar al análisis. Para ello nos acompaña Eduardo Meneses, él es analista político, nos acompaña también desde Quito. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Quiero preguntarte primero sobre lo sucedido en la Asamblea Nacional. Vemos cómo las organizaciones indígenas alrededor de la CONAIE logran ingresar, logran romper el cerco de la fuerza pública y se instalan al interior de la Asamblea Nacional, y anuncia además un Congreso de los Pueblos. Simbólicamente, ¿esto qué significa para el país? Hay varios puntos de análisis que deberíamos tener aquí. Primero, la dimensión de lo que significa tener de nuevo una movilización indígena de esta amplitud en la capital. Podemos decir a ciencia cierta que esto no había pasado en más de una década, casi 20 años, en que no habíamos visto una movilización tan masiva y de amplitud nacional. En todo el territorio nacional estamos viendo este tipo de movilizaciones. Entonces, el primer carácter que tenemos que ver de esta manifestación es ese, es el carácter histórico que estamos viviendo en este momento. El segundo sería el hecho de cómo ha reaccionado el gobierno, ¿no? Obviamente, el hecho de que el gobierno cambie de sede a la ciudad de Guayaquil muestra un claro temor que se tuvo la fuerza que estaba tomando la manifestación. Históricamente, con el número de manifestantes que están habiendo en este momento en la capital, el gobierno podía estar claramente en el peligro de ser derrocado. Al huir el presidente Lenín Moreno de la capital, Quito, hacia Guayaquil, obviamente dejó un vacío de poder. La estrategia era esa. Cuando me refiero a un vacío de poder, es decir, tratar de desorientar a los manifestantes que históricamente siempre manifestaban hacia el lugar donde estaba el presidente, que era el Palacio de Gobierno. Es así que el movimiento indígena decide tomarse la Asamblea Nacional para tratar de llenar ese vacío que está dejando el presidente, ¿no? Algo que queda muy claro es que todas las encuestas lo venían diciendo ya desde hace varios meses. La credibilidad del presidente está totalmente en picada, está a menos del 17-15% en algunos casos. Eso antes de las manifestaciones, ahora mucho menos. Y lo que le queda como reacción al gobierno actualmente es la represión brutal a los manifestantes. Entonces, tener al movimiento indígena
entrando a la Asamblea Nacional y no hablando solo a nombre del pueblo indígena o de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, sino hablando para el pueblo ecuatoriano. Ellos se pronunciaron y es muy interesante verlo eso. No estuvieron hablando solo de sus territorios, de su lengua, de sus derechos como pueblo indígena, sino estuvieron claramente diciendo que estaban defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano. Son hitos muy importantes que hay que medir para lo que va a venir en el futuro de la organización popular. Todo esto es importante además verlo desde una perspectiva de carácter político. La CONAIE se desmarca del correísmo a través de un comunicado. Bueno, sientan su posición, dicen que en los años del presidente Correa también fueron oposición, que ahora no los van a usar para eso. ¿Qué significa entonces y qué mensaje están enviándole? No solamente me refiero al gobierno, en general al país, ahora cuando los vemos tan presentes en esta movilización. A mí me parece muy importante hilar un poco más fino en lo que está pasando, ¿no? Obviamente la CONAIE está siendo el portavoz de lo que está pasando, está teniendo una voz oficial dentro de esto, pero hay que medir que la movilización no viene necesariamente desde un liderazgo nacional de esta organización, sino mucho más desde liderazgos locales y de organización local. Eso lo hemos visto claramente. Si ustedes hace 3 semanas preguntaban a la misma CONAIE o a otras organizaciones populares si creíamos que iba a tener esta amplitud la movilización popular, casi la mayoría de gente hubiera dicho que no, que eso no era posible. Entonces hemos visto una mezcla entre la organización local fuerte de las comunidades indígenas, una mezcla de espontaneidad y una mezcla también de hasta conflictos internos a veces dentro del movimiento indígena. Entonces sería un poco simplista medirlo como ciertos comunicados oficiales de la CONAIE. Obviamente en este momento la CONAIE está siendo la que conglomera, la que da la unidad y el pueblo indígena quiere mantener esa unidad, pero más allá de eso es muy difícil leer en términos de correísmo, anticorreísmo, y eso sería caer en la trampa en la cual nos quiere llevar en este momento el gobierno, puesto que el gobierno está pretendiendo que esto tiene que ver con un golpe de Estado supuestamente dirigido desde el ala correísta y este tipo de cosas. Entonces la CONAIE necesita desmarcarse de esto y es por eso que tiene este tipo de comunicados, pero la dinámica es más compleja y viene mucho más de dinámicas locales, de organizativas y mucho más que nada del sentimiento del pueblo ecuatoriano, de ver cómo cada vez más las medidas antipopulares van afectando su día a día diario, ¿no? Y hay algo que llama mucho la atención y es este nivel de preocupación o de sentimiento para llamar a la movilización de tantas partes del Ecuador. Si te lo pregunto geográficamente, quitamos a Quito, ¿cuáles son las zonas en donde mayor presencia tendrían para que comenzaran a llegar, en donde ellos estarían pensando o tendrían ya, digamos, su panorama con claridad del impacto de las medidas? Una de ellas, la eliminación de los subsidios a la gasolina y al diésel. Bueno, digamos que como lo mencionaba anteriormente, uno de los hitos principales de esta movilización es de su carácter nacional. No hay una sola grande ciudad en el país en donde no hayan habido movilizaciones. Obviamente hay ciertos lugares históricamente fuertes en términos de movilización indígena que han sido focos de movilización, sobre todo en la sierra, en la montaña ecuatoriana, pero eso no se limita a estos territorios. Hemos visto en la costa, en la sierra, en todo el territorio ecuatoriano hemos visto movilizaciones. Entonces, si hablamos en términos territoriales, estamos realmente hablando de una movilización generalizada en todo el país. No está focalizado en Quito, no está focalizado en Guayaquil, lo estamos viendo en todo el territorio ecuatoriano y es algo que justamente, como lo digo hace poco, no habíamos vivido en casi 2 décadas. Desde aquella década en donde caían los presidentes cada 3 o 4 meses, ese es el momento en donde deberíamos recordar. Ahora, si vemos de nuevo, comparamos históricamente esos momentos en donde las organizaciones indígenas muy bien movilizadas eran las que generaban este nivel producto del descontento, del mismo modelo, ahora de alguna manera se está repitiendo la historia. ¿Qué tienen de diferente y cuál es el músculo que las acompaña para pensar que esto pueda ser de largo aliento? Algo que es muy interesante recalcar es que se venía hablando desde hace mucho tiempo de una debilidad de los movimientos indígenas, una debilidad de ciertos movimientos populares. Se decía que ya no tenían la misma fuerza que antes, pero lo que estamos observando actualmente es que mucha de la dinámica popular y de base ha rebasado ciertas de las estructuras tradicionales que tenía el movimiento indígena. Vemos nuevos liderazgos emerger, vemos hasta ciertas voces disonantes, por ejemplo, la de uno de los líderes que fue muy fuerte en estos últimos 10 años en la oposición a Rafael Correa, por ejemplo, como Yacu Pérez Guartambel, está teniendo ciertas posturas en este momento hasta
conciliadoras con Lenín Moreno diciendo que no se lo quiere derrocar, que quiere dialogar con él, mientras vemos otras dirigencias que vienen mucho más del territorio, de las comunidades, que no son de las dirigencias históricas, que están demandando mucho más radicalidad y que están mandando que en este momento lo único que se puede demandar del gobierno es que recule en términos de las propuestas antipopulares que ha tenido o que simplemente que se vaya, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un renuevo generacional, renuevo de nuevas dirigencias, está de nuevo explotando a la luz del día una dinámica de organización popular, territorial, local, que se daba por muerta, que mucha gente creía que ya no estaba ahí, que muchos comentaristas políticos, sobre todo de la derecha neoliberal del Ecuador, querían dar por muerta, que decían que ya no existía más, y en este momento está de nuevo saliendo a la luz, y eso es un sinónimo de esperanza, de renuevo organizacional, ¿no? Pues lo que se ve es exactamente eso, todo lo contrario, una grandísima movilización con hechos simbólicos políticos, como por ejemplo haber ingresado a la Asamblea Nacional, a la sede del Poder Legislativo. Eduardo, gracias por ese análisis, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, vamos a una nación del sur del continente, es noticia Uruguay. Autoridades han identificado el cuerpo encontrado en un predio militar. Se trata de un militante de izquierda desaparecido durante la dictadura. Allí la fotografía de la dictadura de Stroessner. ¿Quién era? ¿Cuál era su historia? ¿Qué significa para la búsqueda de la verdad y la justicia en este país? Vamos a analizarlo. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Uruguay, las autoridades han identificado el cuerpo hallado en un batallón del ejército en agosto pasado. Se trata del militante comunista Eduardo Bleyer Orovitz, una de las tantas víctimas de la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985. La Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Uruguay confirmó este lunes el reconocimiento de los restos óseos humanos del militante comunista Eduardo Bleyer Orovitz, sin paradero conocido durante la época de la dictadura. El esqueleto fue hallado en el batallón de infantería número 13 del ejército en Montevideo el pasado 27 de agosto, pero solo se sabía que se trataba de un hombre. Bleyer estaba enterrado a 100 metros de donde en 2005 se encontraron los restos de Fernando Miranda, padre de Javier Miranda, actual presidente del Frente Amplio. Gerardo Bleyer, uno de los hijos del militante, escribió en Twitter: "Estuvo siempre ahí, hasta que lo encontramos. Infinitas gracias a la abrumadora, sanadora tanto como el hecho mismo, solidaridad social que nos rodea. A todos, otra vez gracias". Eduardo Bleyer, alias Enrique, fue desaparecido el 29 de octubre de 1975, a los 47 años de edad. Era odontólogo, padre de 4 hijos y miembro del Comité Central del Partido Comunista del Uruguay. De acuerdo con una investigación estatal, la detención de Bleyer formó parte de la Operación Morgan de la dictadura ese año, que tenía como objetivo perseguir y reprimir a toda la estructura orgánica comunista. Según un informe de la Comisión para la Paz publicado en 2003, Bleyer habría muerto entre el 1 y el 5 de julio de 1976 a causa de las torturas recibidas en el centro de detención clandestino 300 Carlos. Un informe de las Fuerzas Armadas de 2005 coincidió en la información. Se estima que por el 300 Carlos pasaron unas 600 víctimas de la dictadura y según la Secretaría de Derechos Humanos, en ese batallón se produjo la desaparición de por lo menos 10 referentes de la izquierda entre 1975 y 1977. Pese al conocimiento de esos datos, la verdad histórica no ha llegado para las familias de las víctimas.
Y ese es el asunto de fondo. ¿Qué pasa con la verdad histórica? Sumamos información con nuestro corresponsal en Montevideo, Mateo Grillé. Mateo, muy buenas noches. Las reacciones nacionales son las autoridades quienes entregan la identidad de este militante de izquierda. Así que a partir de allí quiero preguntarte cómo se recibe por parte del país que le interesa conocer esta verdad, la información que se ha entregado por parte de las autoridades. Con mucha emoción, con mucho dolor y con sentimientos de alguna manera encontrados, ¿no? De alguna manera la satisfacción de encontrar finalmente la verdad de lo que pasó con Eduardo Bleyer y el dolor enorme que significa comprobar en la forma en que fue asesinado hoy el Felipe Michelini, integrante del Grupo de Verdad y Justicia que radicaba en Presidencia, que fue el encargado de dar la noticia a los familiares. Sostenía que, según los informes de los técnicos, Bleyer había sido asesinado de forma cruel después de muchos meses de una tortura sistemática y particularmente ensañada contra Bleyer, que además integraba el Comité Central del Partido Comunista, era un dirigente de muchísimo peso, y contra él la brutalidad de la dictadura se ensañó particularmente. Esto que decía Michelini también muestra el grado de brutalidad con que se manejó la dictadura con respecto a los detenidos y a los que después hizo desaparecer, y además también demuestra, porque también emerge la verdad de la tierra, que el Ejército Nacional, las Fuerzas Armadas Nacionales mintieron al expresidente Jorge Valle y al actual presidente Tabaré Vázquez cuando señalaron que el cuerpo de Bleyer había sido exhumado y cremado y sus cenizas habían sido esparcidas en alguno de los batallones del ejército. Hoy se demuestra que no fue así, que estaba enterrado allí en un batallón del ejército y se logra identificar finalmente el cuerpo. El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, ya aclaró que el Poder Ejecutivo deberá seguir buscando, tiene la firme decisión de seguir buscando la verdad y tratar de hacer justicia, y que debería ser una política de Estado de aquí en más, venga el gobierno que venga a partir de marzo del año que viene. Y muy importante tomar esas declaraciones cuando vienen de un ministro de la Defensa. Muchas gracias, Mateo. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Victoria. Buenas noches. Vamos a ir con el análisis vía telefónica. Nos acompaña Raúl Olivera Alfaro, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, secretario de los Derechos Humanos de esta organización. Raúl, ¿cómo estás? Te saludo entonces vía telefónica también desde Uruguay. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Raúl, las líneas de investigación que deben abrirse a partir de ahora, cuando ha sido, claro, bien nos lo contaba Mateo, parte de la historia, la nota también que lo antecedía, de este militante del que primero se había contado una historia, ahora se identifica que no es así, allí aparecen sus restos, un poco de tranquilidad para su familia, pero una cantidad de preguntas sin respuesta. Sí, efectivamente, en un momento muy especial que está viviendo nuestro país, digamos, en vísperas, digamos, de elecciones nacionales, con la aparición de alguna manera de un partido militar integrado por un excomandante en jefe, que de alguna manera reivindica ese pasado, digamos, que vivió nuestro país, digamos, con la dictadura y el terrorismo de Estado planteado. Y como decía Grille, efectivamente, y ustedes también en el informe que hacían, la aparición de el encuentro, digamos, de los restos de este militante nuevamente pone a la sociedad uruguaya frente a dos hechos controversiales. Por un lado, frente a una suerte, digamos, de satisfacción ciudadana que tienen que ver lo que han hecho la sociedad civil, digamos, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, reclamando durante todos estos años y no conformándose con las mentiras o las verdades a medias que las Fuerzas Armadas han intentado dar sobre los hechos del pasado. Y por el otro lado, como él decía, la mentira contumaz que durante todos estos años han tratado de inundar a nuestra sociedad para que no busquemos
busquemos más a nuestro desaparecido. Entonces, en ese marco, hoy, de alguna manera, al conocer a quiénes pertenecían esos restos, le estamos poniendo nombre a algo que en realidad era ignominado. O sea, durante el momento que se encontraron los restos hasta que se conocieron cuál era su identidad, de alguna manera teníamos un gran signo de interrogación distinto al que hemos tenido durante todos estos años, porque en todos estos años de alguna manera buscábamos, nos negaban la posibilidad de que existieran cuerpos enterrados en las unidades militares. Bueno, pero finalmente al tener el nombre podemos ponerle cara y podemos ponerle personificar una situación que vivió nuestro país. Que recordemos que en esa unidad militar, o sea, en el 300 Carlos, que fue un lugar donde se orquestaron dos grandes operaciones, una contra el Partido Comunista, contra el sector de propaganda y de finanzas del Partido Comunista, en lo que se llamó la Operación Morgan, y por el otro lado otra operación que se llamaba la Operación Gris, que no solamente implicaba la represión en el Uruguay, sino también en el extranjero, de militantes de otra organización como era el Partido por la Victoria del Pueblo. Dentro de ellos, un elemento que toca muy claro a vuestro país, o sea, el secuestro de la maestra Elena Quintero del predio de la embajada. O sea, en ese periodo, efectivamente, las Fuerzas Armadas uruguayas actuaron con total impunidad y con total crueldad sobre todos aquellos sectores que en aquel momento se oponían a la dictadura. Bueno, y en ese marco, efectivamente, la aparición, digamos, de este cuerpo que se suma a los pocos que hasta ahora hemos encontrado, nos abre de alguna manera la perspectiva de seguir buscando y de seguir encontrando, y en ese sentido seguir desnudando lo que es el terrorismo de Estado. O sea, las tareas de memoria de alguna manera se fortalecen y ayudan a que la sociedad uruguaya entienda, digamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del terrorismo de Estado? Porque eso y allí te entiendo, sobre todo porque la verdad debe prevalecer y no importa cuándo llegue. Tal vez para algunos puede ser tarde, pero no importa cuándo llegue, la verdad es necesaria en cualquier momento histórico del país, en este caso de Uruguay. Raúl, me queda algo por preguntarte y es cómo establecer esta situación que hiere a tantos uruguayos, pero de lo que en anteriores gobiernos, me refiero a anteriores del Frente Amplio, no se hablaba y no se instalaba como un asunto realmente de discusión nacional. ¿También será que debe pasar por el proceso electoral? Quedan pocos días para ello. Sí, por supuesto. Durante todo este periodo hemos vivido situaciones muy distintas. Por un lado, la salida de la dictadura con los partidos llamados partidos tradicionales de derecha en este país, que efectivamente negaron la existencia, digamos, del terrorismo de Estado en la forma que hoy lo conocemos, y trataron de alguna manera de instalar una política de impunidad. Con la aparición, digamos, con la llegada del gobierno de la izquierda se produjo un cambio sustancial que fue efectivamente acompañado por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelma, que condena al Estado uruguayo y lo obliga de alguna manera a trabajar y a investigar y castigar a los responsables sobre el crimen del terrorismo de Estado. Bueno, también debemos decir que efectivamente tampoco desde la sociedad civil estamos plenamente conformes con lo que ha hecho la izquierda en el gobierno con relación a estos crímenes. Yo creo que se podía haber hecho más cosas, se deberían hacer más cosas, y en ese sentido, bueno, desde la sociedad civil hemos tenido una actitud vigilante con relación a cómo el Estado se para frente a estos hechos y de alguna manera los resuelve de la mejor manera y fortaleciendo la vida democrática del país. Digamos, esta aparición de hoy tiene un efecto sanador para la sociedad, y en ese sentido lo debemos reivindicar, que de alguna manera la sociedad civil no bajó los brazos. O sea, en este sentido, lo contradictorio que tiene este encuentro es que por un lado efectivamente comprobamos la crueldad de determinados seres humanos que eran los que tenían el monopolio de las Fuerzas Armadas, pero por el otro también tenemos una reivindicación de lo que significa que la lucha paga. Y en este sentido,
encontrar a estos restos también es encontrarnos a nosotros mismos en lo mejor que tiene un ser humano, que es luchar por la verdad y la justicia. La lucha paga. Con esa reflexión te despido. Muchísimas gracias, Raúl. Buenas noches. No, gracias a las órdenes. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias de Telesur. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.